Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ah, Hola, buenas tardes. ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Che, qué bueno que estaba el cuento de Rulfo, ¿eh? Hermoso, hermoso La realmente. verdad, impresionante. Sí, es difícil al principio, la verdad que te confundís, ¿no? Sí, sí, pero está Sí. buenísimo. Yo al principio pensaba que dos perseguían a uno y no. Sí, muy Sí, bueno. no, despelote, ¿viste? Hay que Claro. acomodar. Muy bien escrito. Sí. No, la verdad que sí, te mete en el lugar, ¿viste? Parece que estás Sí, persiguiendo. mucho monólogo interior, ¿no? Oh, Que a veces no Cuando, sabe de quién por lo es. menos la bastardilla, La sí, bastardilla indica, pero a veces no se sabe quién habla o quién piensa. Es verdad. Sí, me pasó. Primero tuve que leerlo dos veces y volver al texto y repasarlo. sí, Sí, tal es verdad, cual. es medio, Ya medio está. como de incógnita que lo persigue, ¿no? Como si fuera que habla, en realidad habla solo, pero parece que habla el otro. O me pareció a mí. Hola, Diego. No quise interrumpir. ¿Cómo están? Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Somos pocos hoy. Pocas. en realidad. ¿No? Poques. Poques. Bueno, vi que están hablando del cuento. se me corta todo el tiempo internet. ¿Sí? Sí, Pero acá escuchás ahí, no. ¿no? sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Tengo nueva. mucha dificultad con internet, no Ah, sé si hola Hola. está Maris, ¿qué cortado, me tal? oyen, no me oyen, yo no Hola. escucho nada, yo no oigo nada, no veo tampoco. Nosotros te vemos, no te vemos, vemos solamente tu nombre ahí en negro, con el fondo negro, Ah, mira, pero te escuchamos. O sea, así que entonces yo veo todos cuadros negros. por ahí tenés que accionar algo de la. Fíjate en la barra de abajo, hay una serie de iconos. Uno de ellos es para video, y por ahí ¿cómo es? No accionado, entonces por eso no podés ver. Bueno, ¿qué tal? Estela Maris es una nueva compañera que ingresa hoy por primera vez. Sí. No sé, ¿venís de otro taller o no? ¿Es la primera vez que haces un taller? No, estoy cursando un taller de escritura de la vida propia con Marta Dillon. Ah, con Marta Hilo. Ah, está bien. Sí. Está bien. Bueno.
Acá lo que hacemos es leer, bueno, algunos textos breves, cuentos, forma breve, digamos, relato breve o narración breve. Y trabajamos, los discutimos y después generamos a partir de eso una consigna de escritura que leemos al final de todas las clases. Eso es como más o menos como trabajamos. Y para hoy teníamos un cuento de Juan Rulfo que se llama El hombre. Y Perdón, no entendí bien cómo es el taller. la dinámica del Es- taller. es- No, ¿Es tenemos... para escribir? O sea, porque... Sí, sí. está bien. No es necesario tampoco participar de las lecturas ni escribir siempre. Básicamente tiene dos instancias el taller. Una instancia que es discusión de un texto, de una narración breve de un cuento, que todas las semanas trabajamos uno diferente. Hablamos, conversamos sobre él, sobre el texto y generamos por encuentro una consigna de escritura para la clase siguiente, para leer la clase siguiente. Pero no es obligatorio tampoco. O sea, generan una consigna, o sea, como para escribir una narración sobre lo que se leyó. Sí, sobre lo que se leyó, claro. No Qué bien. necesariamente sobre el universo ficcional de lo que se leyó, sino puede ser, tomamos a veces un procedimiento y lo aplicamos en una narración propia. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, hoy en general dividimos la clase en dos. La primera parte es de discusión de un texto, del texto semanal, y después en la segunda hora leemos los trabajos propios, ¿sí? Y bueno, los comentábamos así, brevemente, porque mucho no se puede, por la cuestión de la De modalidad que tenemos de distancia o de virtualidad, ¿no? Problemas Claro. de conexión Sí. también. Y muchas veces problemas de audición, Sí. problemas de comunicación suelen perturbarnos, pero bueno, igual siempre está bueno y funciona. Digamos, en el Bueno, fondo, bárbaro. y lo que pasa. Para hoy decía que teníamos un cuento de Juan Rulfo, del Llano en Llamas, del libro El Llano en Llamas, que se llama El hombre. Y nada, recién cuando entré estaba escuchando que estaban hablando de eso. Sí. Es un cuento que yo propongo porque es un cuento que formalmente tiene una dificultad, o hay un trabajo formal muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Es un texto que por ahí yo escuché que que recién en una relectura, una segunda lectura, una tercera lectura se puede comprender un poco por dónde va, o básicamente reponer la anécdota, ¿no? O la historia, lo que diríamos la historia, la anécdota, la sucesión de los eventos a los que el texto, a los que el relato, el texto se refiere, en, digamos, un ordenamiento cronológico y causal, ¿no? Que es lo que aparece desordenado en este relato, ¿no? Desordenado temporalmente, pero además hay una multiplicidad de perspectivas, o sea, de narración, de punto de vista y de narradores, que es lo que vamos a tratar de describir o de analizar. Entonces, bueno, no sé si quieren continuar con lo que estaban discutiendo, más o menos ordenadamente, podemos ir pidiendo y tomando la palabra, o tomándola directamente sin pedirla. Impresiones, también pueden hablar simplemente de las impresiones, de algo. Bueno, Más. a mí me gustó muchísimo, estaba diciendo cuando empezamos,
porque de verdad es como que te mete, parece que estuvieras, digamos, haciendo el mismo recorrido que el perseguidor y el perseguido, o sea, es muy vívido, ¿no? Como que te lleva a subir la cuesta, digamos, es impresionante como te va metiendo. Y después Irma recién decía lo de si era una sola persona o dos. Para mí eran dos personas, pero que trabajan en círculo, ¿no? Porque el perseguidor es perseguido y el perseguido es Sí. perseguidor. Eso me Claro. pareció apasionante. Una cuestión, digamos, que me quedó ahí en el tintero, que no sé cómo pensarla, o me llamó la atención, es cómo él enfatiza la cuestión, pero un detalle, ¿no? Del recién nacido, cómo, digamos, la vida y la muerte también ahí están como en círculo, ¿no? Porque él se salva porque se muere el recién nacido. Un detalle. Sí, Bueno, sí, eso, Sí. que me A mí, encantó. a mí en un principio me parecía que los que perseguían a alguien eran dos, pero después cuando me di cuenta que era uno solo, parecían como confundidos el perseguidor y el perseguido. Los diálogos, o lo que piensan, o lo que se dicen a sí mismos, están siempre bien indicados, pero muchas veces no se sabe a quién corresponde. Incluso al final empecé a pensar que algunas cosas las pueden decir cualquiera de los dos. Cuando habla del fin y dice, no el mío, sino el de él, cualquiera de los dos pueden decir eso, porque en realidad casi viven una situación en espejo. Los dos están subiendo, los dos están buscando, los dos mataron, los dos están en medio de una venganza y cada uno se arrepiente de algo. Uno se arrepiente de no haber estado ahí defendiendo a su familia, haber estado con nadie, dice sobre el recién nacido, porque de él no guarda ningún recuerdo y no haber estado ahí defendiendo al hijo que le había prometido cuidarlo siempre. Y el otro se arrepiente de haber matado a todos, no debía haber matado a todos, dice muchas veces. O sea, arrepentidos los dos de algo y en una situación que se va mezclando. No solo mezcla los personajes, va mezclando también el tiempo, lo que pasó antes y lo que pasó después. Por lo menos todo eso yo lo veo como en una primera parte, donde el que habla es el narrador, pero aparecen esas partes textuales. Y hay otra parte que incluso está un poquito separada, donde el que habla pasa a ser el muchachito que cuidaba las ovejas, el borreguero. Sí, Te eso yo lo habla, entendí cuando leí el análisis, porque yo como que no podía tampoco ni ordenar los tiempos, ni ordenar el perseguidor o el perseguido. Podía poquito. Ah, ¿no se me oye? sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Bueno, discúlpame, te interrumpí, pero me confundía mucho. Después cuando leí un análisis que estaba escrito por ahí, que sí, que lo dividí en dos partes, sí, ahí la segunda parte es más fácil, ¿no? El cuidador de borregos que habla Sí. con el juez o con alguien que lo han citado, aparentemente, ¿no? Con Porque lo alguien, están culpando a lo mejor de la muerte del hombre, sí, ¿no? sí. Y ese licenciado parece como preguntar cosas, hablarle, y no aparece nunca lo que dice el licenciado. Solo No, eh, parecería, como él dice el respondiendo, licenciado, podría ser el juez, ¿no? El que él está, o en la comisaría, digamos. aparece como respondiendo preguntas que uno supone, pero que no están en el texto. Muy Esa bueno. parte se entiende mejor, ¿no? Digamos que toda la primera parte, que es confusa Está con muy los bueno. A mí, tiempos. a mí, a mí al principio me hizo acordar una serie de hace muchísimos años, El Fugitivo, pero por la temática del, Ah, digamos, yo también no la vi sé esa, si, yo también la vi sí, esa. hace muchos años. Sí. Y me hizo acordar a eso, será por la temática Sí, seguramente. del, Bueno, es una persona persiguiendo a del otra. relato, claro. Hay, hay un fugitivo, sí, sí.
Y Claro. siempre en la serie siempre lo estaba por agarrar, siempre lo estaba por agarrar y nunca lo agarraba. Por eso me hizo acordar a eso, porque digamos, el protagonista de esta novela, de este relato, se mete en el agua y él queda sentado como diciendo, ya te voy a agarrar. Entonces, en ese sentido me hizo acordar también. Sí. Yo no vi la serie, pero vi una película que hicieron en los 90. Sí, porque es muy vieja Sí, la sí. serie. Claro. De los 60, ¿no? Sí, 60, creo 60, 60 y piquito. Sí, de las primeras series de la tele. Creo, si no me equivoco, 70 y pico, porque yo en el 70 y pico recién tuve televisión. Sí, 70 y pico largo, pues yo también no tenía televisión antes. Sí, 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 en blanco y negro. así es. Para más datos. Mr. Kimball. No sigamos. Mr. Kimball era el fugitivo, el Era señor un Kimball. doctor, ¿no? El doctor ¿Eh? Kimball. Sí, Doctor Sí, Kimball. sí. Sí, yo vi sí, la no me película. acuerdo, el nombre de los personajes no me acuerdo, pero sí me acordaba de la temática. La película era Esta- buena, ¿eh? Con Sí, la serie Luis, también era Day Lewis, no atrapante. me acuerdo el nombre. No era, Eh, me parece que Harrison Ford era el médico. Y el que lo perseguía sí era Sí. Tommy Lee Jones. Yo no me Sí, acuerdo Tom- los personajes. John Porque había Lewis, matado algo a así, a la A la señora. mujer, ¿no? a la Claro, mujer. lo Sí, acusaban de sí, eso. sí. Que no Sí, la había sí. matado. Claro, ¿no? No, él no. Él no la había matado. Bueno, Claro, y Yo ella a su también. vez quería encontrar al manco, que era el que la había matado, ¿no? Claro, Y al claro, perseguidor y el perseguido. Sí, es cierto, claro. tenés Sí, razón. sí. Por la temática, digo, ¿no? sí, sí, sí. Ese es el caso, es otro, ¿no? El caso del incriminado que tiene que descubrir el crimen, ¿no? De Claro, resolver el crimen. claro, Este, en este, el esa es tema la es la diferencia. venganza, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Claro, es la Esta persecución. claro, es persecución a la persona que mató realmente. Sí, sí, El otro lo perseguía, pero él era inocente. claro. Diego, Sí. en el cuento se Sí. podría decir que hay casi todo monólogo interior, ¿no? En este cuento de Sí, Juan para mí sí, Rulfo. monólogo. Hay, digamos, varias instancias de enunciación. Sí, claro. Nora decía bien cómo está dividido en dos Sí. partes el relato. Mm. Una parte sí. narrada, la segunda parte en primera persona, ¿no? Y la primera parte hay un narrador, podríamos decir, en tercera, podríamos decir omnisciente, y que está siguiendo los pasos, o se está focalizando en uno de los personajes, que es el que está haciendo el recorrido, ¿no? Está huyendo, el perseguido. Ese perseguido a la vez, al mismo tiempo, digamos, podemos acceder a su conciencia o monólogo interior. Ese monólogo interior está, fíjense, ahí tiene una marca gráfica, está en bastardilla o en cursiva, y después a la vez va intercalando otro monólogo interior, que es el del otro personaje, el del perseguidor. Al perseguidor no lo vamos a ver en ninguna acción, solamente vamos a acceder a su conciencia, ¿no? Y eso está intercalado en la primera parte del relato. Después el relato culmina y tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva de un testigo, que como ustedes dijeron, es un discurso que se encuentra en una situación particular, porque es una especie de declaración indagatoria o testimonial frente a otro personaje o un interlocutor que no aparece, su discurso no aparece, ¿no? Con todos los problemas que puede tener este tipo de discurso, porque el discurso defensivo, ¿no? Poco se está defendiendo como cómplice o como encubridor, ¿no? Entonces tenemos esas serían las voces. Y después, además de eso, está la cuestión de la temporalidad, que es otra complicación en el texto. No solamente la multiplicidad de perspectivas, sino
que el tiempo no es lineal. Habría un tiempo lineal que organiza el discurso, el de la primera parte, que es la del narrador, que va siguiendo al personaje. ¿Cómo reponemos la historia, digamos, la anécdota o esa sucesión cronológica y causal de los eventos? A través de fragmentos, que básicamente son los monólogos interiores, o esos accesos a la conciencia, ¿no? El del personaje A, digamos, el perseguido, y del perseguidor, ¿no? El segundo personaje. José Alcancía, después sabemos que se llama el personaje que es perseguido, que finalmente le da muerte, y el personaje que lo persigue tiene apellido Urquidi, no sabemos el nombre, pero sabemos su apellido. Y vemos que es Urquidi también, ¿no? Piensa, ¿no? Tenemos acceso a su conciencia, piensa en los pormenores o en las circunstancias de esa persecución, ¿no? Cuando dice, ahora viniste por acá, ¿no? Ahora te voy a encontrar ahí, ¿no? Cuando el río dé la vuelta, y también tenemos flashbacks digamos, o recuerdos, o se nos narran situaciones del pasado que explican, digamos, las circunstancias, ¿no? Las causas o las motivaciones, ¿no? Esta especie de venganza, ¿no? De sucesión de venganza, porque le han matado a la familia, pero a la vez esa matanza es una venganza, ¿no? contra él, que fue el perpetrador de un asesinato del hermano del personaje que después mató a su familia. Entonces, esa es la anécdota, digamos, o la historia. Pero lo que complica mucho, ¿no? Y ahí está la astucia o la gracia del relato, es esta digamos, La modalidad de modalidad de narración. narrar, ¿no? Que Sí. funciona como un Claro. rompecabezas. Nosotros hablábamos en Los Asesinos del silencio, ¿no? Y también en La Rosa para Emily, cómo funcionan los silencios, ¿no? O los enigmas. Bueno, acá también es un relato que se va armando a partir de ciertas incógnitas y de datos que después se reponen, ¿no? Muy lindo el lenguaje también, un lenguaje local, sencillo, parco, pero muy profundo por momentos. Muy buenas descripciones, ¿no? Se Sí, sitúan sí. bien en el paisaje árido ese que muestra. En las noches frías con nubes. El horizonte que va cambiando de cielo. Sí, sí. Y hay juegos de palabras, cuando habla del cajón, se refiere al cajón del río que se encajona, pero también al cajón que él espera que tenga fuerza cuando lo mate. Sí, sí. Claro, que el perseguidor dice que va en rumbo a su cajón, como diciendo que de ahí se iba al cajón, que se iba a morir. Así por lo menos lo interpreté yo. Ah, mira, yo Sí. me con que el otro decía eso. Habrá que volver a leer. Yo decía, yo interpreté como que era el perseguidor que pensaba. Sí, el perseguidor, y que hablaba del cajón del otro, del cajón del río, pero claro, también... del otro, sí, del perseguido, digamos. Sí, el lenguaje también es o la elección léxica, incluso, bueno, el registro ese de la oralidad, ¿no? Que es tan propio de Rulfo. No sé si leyeron alguna otra cosa de Rulfo, no hay tanto más de Rulfo. Rulfo tiene un libro de cuentos que se llama El Llano en Llamas, que es donde está incluido este libro, este cuento, y también una novela, Pedro Páramo, que es como la novela probablemente lo más conocido de él, que es una novela muy, muy famosa. Todo lo edita en la década del 50, después hay un libro más, pero que es como una cosa un poco más rara, no es ni una novela. Bueno,
un texto bastante particular. Y nada, con eso poquito obtuvo esa reputación de gran escritor, de uno de los grandes escritores de Latinoamérica del siglo XX. Y nada, bueno, no sé si saben algo de la vida de Rulfo, pero bueno, creció en Jalisco, en la región de Jalisco, que es donde se transcurre la ficción, ¿no? Acá no hay referencias en este relato precisamente, pero más o menos el periodo de la Revolución Mexicana. Primeras décadas del 10, 20 del siglo XX. Si bien el cuento es de la década del 50. Pero ese sería como el lugar donde se sitúa más o menos esa ficción. Y hay un trabajo en este y en general en los textos de Rulfo, un trabajo con el registro, con una captación del habla de esa región. ¿Qué les gustó en general? Sí, a mí me encantó. Me gustó. También Oh. busqué palabras en el diccionario porque como es de otro país hay muchas palabras que no le entendía, entonces lo busqué en el celu, las palabras que no entendía. Así que bueno, es como que una cosa empuja a la otra. Fauna y flora, ¿no? Sí, sí. ¿Podrías explicar un poco lo que es el narrador omnisciente? Sí, un narrador omnisciente, se dice narrador omnisciente. Un ejemplo del narrador omnisciente es el narrador clásico de la novela del siglo XIX, ¿no? En general, en la novela del siglo XIX, en la novela realista, el narrador es un tipo de narrador que cuenta, digamos, las vicisitudes de los personajes, teniendo, digamos, un conocimiento pleno de las acciones y del universo que narra, y también del pasado, de la conciencia de los personajes, ¿no? Es un modo como... se llama omnisciente porque es el narrador que lo sabe todo, es como, ¿no? Después hay otro tipo de narradores que no tienen ese saber completo, ¿no? Por ejemplo, si vamos al narrador de los asesinos, ¿no? El narrador de los asesinos es un narrador más tipo cinematográfico, o sea, es un narrador que lo que nos cuenta es lo que se ve y lo que se oye, ¿no? Vemos que vemos la acción de los personajes, ¿no? Dos tipos entran a un bar, ¿sí? Y empiezan a hablar. Pero después no se nos dice nada, no se nos da ningún tipo de explicación sobre... Acá uno podría decir lo mismo, ¿no? Bueno, acá tampoco hay explicación sobre el pasado, pero es para que, en realidad, esto lo digo para que se entienda, digamos, como la tradición del narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el modelo clásico del narrador omnisciente, es el narrador realista. Después hay otros tipos porque ahí lo que en general se respeta cierta linealidad del relato, ¿no? En general ordenado cronológicamente, ¿no? Sería más descriptivo, el omnisciente. Más descriptivo, se nos explica cómo son los personajes. Por ejemplo, los narradores de Dickens, narrador de Balzac, ¿no? Ese tipo de narradores, que son narradores que, además de escribir, ¿no? Que es algo más, es como un procedimiento clásico del realismo, la descripción, ¿no? Para hacernos para ponernos en ambiente, digamos, ¿no? Saben bien las motivaciones, conocen las motivaciones, que es algo que nos sustrae, digamos, después otro tipo de narrador, ¿no? El narrador de Hemingway, hablábamos de eso, lo habíamos leído en Piglia, ¿no? O creo que, no sé si Vargas Llosa es quien comenta esto,
que a Hemingway se le ocurre, ¿qué pasa si no cuento tal cosa? Lo esencial, ¿no? La teoría del iceberg, ¿no? O sea, si dejo ciertas sombras sobre, ¿no? No para tener un efecto, no para generar un enigma que tenga un efecto sorpresa, sino directamente una elisión que después no se recupera y que genera como cierto interrogante, ¿no? Que no se puede resolver en texto. Bueno, eso es una modificación respecto de lo que es el narrador realista, ¿no? Narrador realista no, o el narrador, sí, un narrador realista, que es como el ejemplo del narrador omnisciente, no se explicaría por qué hacen los personajes ahí, por qué llegan al pueblo de Summit, a quién van a matar, por qué lo van a matar. Eso es. Y el narrador omnisciente o el tipo de narrador clásico es en tercera persona. ¿Sí? Puede haber algún relato, eso no es la condición del realismo, ¿no? Puede ser, se puede también narrar en primera persona. Las cartas, ¿no? Ahí se paró. También, ¿sí? ¿Se escucha? Se corta. Se cortó un poquito. Se corta un poquito. Ah, no, decía que... También, yo los veo congelados a todos y a Diego bueno, no te escucho bien. Y por ahí se me corta, pero... Se me cortó a mí. No, le decía que básicamente cuando se dice narrador omnisciente, es un narrador en tercera persona, que se pone por arriba de la historia. Sería como una mirada desde arriba, ¿no? Pero además teniendo una conciencia total de toda la situación. No es un narrador que no sabe, es un narrador que sabe, ¿sí? Que tiene toda la información. Uno en alguna medida podría decir que organiza, ¿no? Y acá está pasando eso en la primera parte del relato, digamos. Si bien no nos da mucha información, podríamos decir es un narrador en tercera persona, tal vez más parecido al de Hemingway, porque está mirando, haciendo como una descripción, pero es un narrador que tiene acceso a la conciencia, cosa que no veíamos en Hemingway. En Hemingway no había conciencia de los personajes. Podíamos escucharlos hablar, pero nunca lo que pensaban, si no lo verbalizan. Acá lo están verbalizando, o lo están verbalizando hablando solos, o quiere decir que este narrador nos aporta más. No es solamente alguien que ve, ¿no? Yo puedo estar plantado, digo, parado, mirando una situación, no sé, en la calle, veo cómo pasa la gente, escucho lo que dice, pero no sé lo que piensan, no sé nada de su pasado, ¿no? Eso es lo que hace Hemingway, ¿no? en Los asesinos. Acá además tiene acceso a la conciencia. O sea, la señora que pasa enfrente mío con el perro, yo puedo saber además lo que está pensando. Esto es lo que pasa en la primera parte. Y en la segunda parte directamente lo que tenemos es un discurso, ¿no? Tenemos lo que dice un personaje frente a otro personaje. Las réplicas del otro personaje aparecen omitidas, entonces solo tenemos el discurso de quien declara, ¿no? Las preguntas, que parece que las hay y que son bravas encima, ¿no? Porque lo ponen en situación defensiva el que declara. Que aparentemente quien pregunta es un funcionario judicial, al que se le dice licenciado. Entonces, eso sería cómo está armado, esa sería la manera en que arma, ¿no? Dispone las diferentes voces el cuento, ¿no? Ese es un aspecto. Y después está el otro aspecto temporal. O sea, la información no la va suministrando en orden cronológico, no nos cuenta lo que pasó primero al principio y lo último a lo último, sino que nos va reponiendo las causas
de lo que pasa en la medida en que avanza el texto. No en orden. No en orden. Por ejemplo, en un momento, cuando dice toda la cuestión del recién nacido, ¿no? Urquidi, ¿no? Cuenta por qué se ausentó. El perseguidor piensa o recuerda la situación en que mató a la familia de Urquidi, ¿no? Entró en la casa a oscuras y fue tanteando y fue matándolos, no sabía quién mataba, ¿no? Entonces por las dudas mató a todos. Dice ese tipo de cosas. Y no mató al que tenía que matar. No mató al que tenía que matar. Y después la cuestión del pesar, ¿no? Digamos, como que todos tienen ese peso, ¿no? De haber sido asesinados, ¿no? De haber cometido un asesinato, ¿no? O asesinatos, ¿no? Y como un círculo de violencia, de venganza, del cual no se puede salir, es como algo inevitable, ¿no? Tienen que, no sé si cultural o cómo llamarlo, pero la venganza es como una especie de cosa que tienen que hacer. A pesar de ser una cosa penosa y vivirla como un peso, ¿no? Porque parece que es un poco eso, ¿no? Sí, como una mochila pesada. Una cosa, así. pero igual hay, porque digamos, eso como se podría parar no haciéndolo, ¿no? No vengándose, pero acá es como algo que Claro. indefectiblemente se tiene que hacer. Ese es otro aspecto. Bueno, no sé, no quiero hablar solamente yo, pero no sé qué. Si me quieren contar o quieren contarnos otro, quien no haya hablado, a ver qué le pareció. Pienso que este no es un cuento de final abierto, No. Aunque en realidad no sabemos qué pasa con el testigo, a pesar del desorden, al final es como un rompecabezas que cierra, que se puede armar. Podemos entender la historia y cómo terminó. No sabemos si lo van a encontrar a Urquide. ¿Cómo es? Sí, Urquidi. Sí, digamos el que perseguidor. si lo que tensiona el relato es una persecución, bueno, eso se resuelve, ¿no? El tipo lo cazan, lo terminan cazando. Pero tal vez la complicación está en otro, digamos, en otro. En otro. Se cortó. Sí, se quedó. Perspectivas. Ahí, se corta, sí. Volví. Bravo. En otro. Volví. Ahora volví. Sí, ahí está. Vas y venís, te tenemos que perseguir. Sí, no me acuerdo dónde quedé, pero... No, decía que tal vez la cuestión pasa por otro, porque digamos eso... Claro, por la venganza. Claro, la tensión, digamos, decíamos que eso que articula, la tensión que articula, digamos, o que hace que el relato progrese, se resuelve, digamos, que es la persecución, pero, digamos, tal vez la cuestión pasa por otro plano, que es como el poner en crisis, o por ahí es muy fuerte decirlo así, pero cierta idea de linealidad y también de verdad del relato, ¿no? Porque de los hechos, ¿verdad? Sobre la multiplicación de la perspectiva, ¿no? Incluso la situación del monólogo final que nos viene a esclarecer desde afuera cómo se resuelve la situación, que es una declaración testimonial o indagatoria, está puesta en entredicho y es una declaración dudosa por las circunstancias en las que se tiene lugar, ¿no? Digamos que hay frente a la justicia. Entonces, no sabemos si este tipo se está defendiendo, si está diciendo realmente, ¿no? Por momentos dice,
Y incluso No, parece que va todo. a haber ciertas situaciones inverosímiles. ¿Vieron cuando él cuenta y se prendió a la urbe, Sí, a la ubre sí, de de la cabra, ¿no? de la cabra, ¿no? Y después Sí. incluso se comió un animal muerto, incluso embarraba El plato de... el plato, me comía las tortillas, ¿no? Es como demasiado, ¿no? Como, lo pinta como un atrevido, ¿no? Pero parece como que Sí, un tipo que, un borreguero, Brutal. uno supone que sabe poner ciertos límites, ¿no? claro. Es un tipo que, bueno, que es un hombre de ese mundo, digamos, ¿no? Ahí a mí me parece que se conecta con la primera frase, ¿no? Cuando describe que le falta un dedo, Un dedo. Sí. describiendo una bestia, ¿no? Como algo bestial. Mm. Me parece que se conecta con esa primera frase, donde, digamos, el que es perseguido es una bestia, mata. Claro. Bueno, me da esa sensación, ¿no? Sí, sí, sí. Como algo animalesco, digamos. Sí, 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 es cierto. Como una persona muy brutal, ¿no? Muy Sí, brutal, eso. muy Mm, instintivo. mm. También dice, no debía haberlos matado a todos, ¿no? También hay como que se Claro. arrepiente, Sí, como que se arrepiente. Aparecen sí, las dos caras, ¿no? Algo eso sintió. está. Ahí sintió. Hay Sí, como esa cuestión del peso, ¿no? El peso de sí, la venganza o el peso de haber hecho lo que cada personaje hizo, ¿no? Porque el otro también, ¿no? sí. Tan malo no soy, como así, ¿no? Tan malo soy. Notable la cantidad de narradores que hay, Sí, porque primero es un narrador que está contando en tercera persona, pero después sale un narrador, otro, al final el testigo también es narrador. Qué manejo que tiene el autor, ¿no? De concentrar la atención en un personaje, en otro. Y no nos confundimos porque sabemos quién es el que está hablando, ¿no? claro, Bueno, pero es cierto que uno tiene que pasar por todo el texto para sí, empezar a reconocer sí, sí, sí. a quién Segunda o le tercera lectura. Sí. porque después eso incluso de las marcas gráficas lo entendemos como después, ¿no? Sí. Incluso para leer, yo por ejemplo lo leí 2 o 3 veces porque era como que había cosas que no entendía, que no encajaban. Y de a poquito es como que lo desmenucé, entonces ahí entendí. Pero al principio, en la primera leída, digamos, no lo entendía. Porque no entendía quién era el perseguidor, quién era el perseguido. Bueno, yo lo escuché en realidad, vieron que les comenté que a veces no puedo leer demasiado tiempo por mi vista, entonces, y en un ojo no veo casi nada, así que bueno, la cuestión que lo escuché y todo lo que están contando de lo de la letra distinta en Bastardilla y demás, obviamente en el audio lo resuelven de un modo que quizás haga más clara esta cosa confusional que aparece al principio, ¿no? Porque cambian de voces. Claro. Uno de los audios que encontré, porque no siempre son buenos, algunos son muy horriblemente, muy, Sí, específicos. claro, demasiado específicos. plana la voz y no hay clima, ¿no? Entonces como que cuesta escuchar, pero encontré uno en donde cambiaban e inclusive, yo no sé si no eran mexicanos, porque por el tono que usaban, por el acento, digamos. Entonces hacían este juego de voces de los personajes, pero también de cuando era la conciencia. Y había al menos 2 voces y esas 2 voces por momentos cambiadas. Con lo cual hacía toda esta cosa de mostrar esto que están comentando chicas y Diego, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo creo que lo escuché alguna vez, el Sí. audiolibro ese. Sí, yo lo escuché y después lo pasé, lo busqué en la computadora para leerlo mejor. Claro. Porque en realidad cuando uno lo lee no es lo mismo que lo Para escucha. nada. No sé por qué. Es verdad. A mí me parece. No, es me verdad. gusta escucharlo, pero también me gusta leerlo. Por eso lo busco en la computadora. Es mucho ahora más que aprendí lindo leerlo. No, es sí, mucho más ahora lindo que aprendí leer. Sí, no, seguro. Sí, Siempre sí. más lindo leer. No, pero a veces está bien. Sí, seguro. Eso es verdad que en este caso, eso de la alternancia de las voces con dos lectores o actores, Claro. está bueno para visualizar eso. Claro, Digamos, y para remarcarlo, ¿no? Quizás. Lo hace mucho más rápido, ¿no? Claro, claro. La comprensión es más rápida. Es más rápida. Sí. Y también digamos, cómo genera remarca estas cosas, digamos, al haber voces, remarca todo esto. Totalmente. Sí, sí. Les comento algo, Diego, porque lo estaba buscando porque no sabía si lo tenía, no recordaba y demás. Yo hago radio hace muchos años e hice muchos años un programa que se llamó Letras Íntimas, que es sobre cartas de grandes escritores, escritoras, pintores, bueno, lo que sea. Sí, sí. Personajes de la historia, con otra compañera. Y estaba buscando, porque sabía que habíamos hecho a Rulfo, porque ella lo amaba. Yo no tanto, pero ella estaba enamorada de él. Entonces estaba buscándolo. Después, si quieren, les paso el link que hablamos una vez. Es una mini biografía muy chiquitita, y después cartas que él se escribió. Así que bueno. Se los dejo después en el grupo si quieren. Sí. Bueno, dale, sí, estaría buenísimo. Bueno. En YouTube hay varios textos del Jan Llamas leídos por mí. Así es, sí. Están muy bien. No, me parece que este no está, pero sí hay algunos cuentos. Recuerdo que creo recordar que hay varios leídos por él. Y que está muy bien como los lee, y tiene esa cosa mexicana, pero las pausas, digamos. Claro. Se escucha como su voz, ¿no? Cómo está relacionada su voz con la voz ¿no? Obviamente, no lo escribe él, pero digo, con este tipo la voz del narrador, ¿no? Son como sus pausas, sería como su modo de hablar, ¿no? Uno tiene una voz. Sí. Modo de decir y de hacer pausas. Está muy bien. Yo quería aportar dos pequeños detalles, si me lo permiten, a ver si estoy en lo cierto o no. Uno es que no veo exceso de descripciones, más bien toma pequeños detalles. Por ejemplo, el pie con un dedo menos. Descripciones físicas me refiero. Uno tiene que poner imaginación para pensar en los personajes. Ese detalle del pie es uno de los pocos que tengo muy claros y que me llamó mucho la atención y me pareció muy sutil. Y la otra cosa que me pareció interesante es el cambio en los tiempos verbales. Mientras es acción, en la mayoría del tiempo usa pasado. Y hay un fragmentito que de repente, yo lo marqué dentro del texto, me llamó la atención porque usa presente y después vuelve de nuevo al pasado. Cuando dice, el hombre bajó buscando el río, abriendo una nueva brecha entre el monte. Y ahí dice, muy abajo, el río corre moliendo sus aguas entre sabinos florecidos, va y viene, no hace ruido. O sea, usa para esa descripción del paisaje, es la única que encontré. No sé si las compañeras encontraron más, pero me parecía interesante el recurso del cambio del tiempo de verbo. Por ahí las chicas encuentran más que ese que yo encontré. O sea, es como si dijera, la acción
transcurrió, transcurrirá, pero el paisaje está ahí. Por lo menos así me resultó. Ese es mi aporte. Bueno, muy bien, muy buen comentario. Respecto a lo que preguntaba Marta del narrador, en general el tiempo del relato omnisciente es el pasado, ¿no? La novela realista. Yo vuelvo sobre la novela realista porque es como el ejemplo del narrador omnisciente por excelencia. El narrador. Hay un teórico de la literatura, un filósofo húngaro, Lukács, que decía respecto de la novela, él digamos, un partidario de la novela realista, ¿no? Decía que justamente que es el tiempo de la épica, ¿no? La selección épica, llama. Digamos, porque es la narración en pasado sintetiza, digamos, las acciones fundamentales y por sobre, digamos, la presentificación que se pierde en el detalle. Esto decía Lucas, no necesariamente tiene que ser así. Pero es interesante, la descripción, puede haber descripción en pasado, digamos, uno describe cómo es una cosa desde una percepción pasada, en general se usa el pretérito imperfecto, ¿no? Tiempo de la continuidad en el pasado. Pero claro, el tiempo de la acción, ¿no? Digamos, es el tiempo, el pretérito. A mí me llamó la atención que casi no aparecen mujeres. No hay acá. ¿No? Sí, bueno, una mujer que se menciona. Sí, en una parte. Una mujer. Malas mujeres, que dice... No, mala mujer es una planta. Planta, es una planta. Yo pensé que era mala mujer, decía como... ¿Una planta? Es una planta. Es como una, no sé qué sería. ¿Una alga? Una especie de yuyo o algo así. Sí, yo pensaba que era como malas mujeres. Se supone que a las cosas. Debe ser un yuyo porque la descripción es un paisaje muy árido. Por eso debe ser, claro, es un yuyo. Porque es muy árida la descripción del paisaje. Claro. Se le dice malas mujeres. ¿Cómo malas mujeres? No, igual él en un momento se lamenta por su hijo que está lejos y su mujer. No por su esposa o por su mujer que también estaba ahí. No, dice que lloraba. El borreguero cuenta en un momento, en una situación que estuvieron compartiendo el fuego y una comida, y que él le habló de su mujer y su hijo. Sí. Que estaban lejos. ¿No? Sí. Y después se supone que mata a la mujer también. Claro. Turquía, ¿no? Sí, se supone que sí. Esas son las únicas referencias a mujeres. Sí, poca referencia, sí. Bueno, eso no necesariamente, bueno, no sé, nada, no sé qué decir al respecto. Es una situación como de, ¿no? de violencia masculina, claro. No es que no haya mujeres en la narrativa de Rulfo, las hay. De hecho. Pero en Pedro Páramo, por ejemplo. ¿Algún otro comentario? Veo que me pasó con este texto en otra comisión, que es la primera vez que lo someto a la discusión en este tipo de taller, en esta instancia, y no genera mucha polémica. No es un texto que... más o menos lo describimos y nada, no es como a veces hay que parar las discusiones porque, ¿no? Con otros textos porque se hacen... Claro. Y no. Bueno, no sé. Mi intención era bastante mostrar un texto que usara este tipo de recursos, ¿no? Se dan cuenta, supongo, por dónde viene la cosa, ¿no?
un texto armado de esta manera, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y acá por el tipo de recursos y por casi el modo violento en que está usado, en un texto muy corto, porque es un texto como muy comprimido, muy condensada la acción, bueno, que es un poco lo que dificulta, me parece, la lectura, ¿no? Uno tarda, en general, tarda más tiempo en habituarse a un procedimiento, ¿no? Cuando ya reconoce el procedimiento, como que las cosas se leen más fácil. Como que casi no nos deja acostumbrarnos al procedimiento, que el cuento se termine. Pero era básicamente para plantear o para ¿no? sobre un solo hecho. ¿Se cortó? Sí, un poquito. A mí se me corta todo el tiempo. Sí, volviste. Pero a mí también se me corta internet. Pero a mí me encantó el texto, porque de verdad te ubica en la situación y es como que vas haciendo el recorrido con poca descripción, ¿no? Pero te mete ahí en el lugar. Eso me encantó. Muy bueno, muy bueno. Tal cual. A mí el cuento en realidad no me gustó, pero sí me pareció interesantísima la forma, el recurso de narración, es rarísimo, los tiempos también, la dificultad que presenta el texto para leerlo y entenderlo y comprenderlo. Esa parte me gustó porque dije, la verdad que es muy original. Pero en sí la historia no me llegó, no me gustó. No puedo decir es un lindo cuento. La historia es muy simple, digamos, ¿no? Sí, es muy sencilla, ¿no? Sí, es muy sencilla. Me parece Pero es que extraordinario cómo lo cuenta. Esa es el relato, cómo él nos hace llegar ese relato sencillo. Eso sí es extraordinario. Pero yo no puedo decir que sea un cuento lindo, digamos, no me... Sí, la gracia está más en el procedimiento. Claro, ahí está. Sí. Pero bueno, les decía que la idea era para ver un texto construido desde, ¿no? uno mismo, o un hecho, una anécdota, una situación narrada desde Sí, buenísimo. diferentes perspectivas. Ladran Sancho. Sí, están ladrando. No sé de dónde vienen, pero... No sé yo tampoco. Pero hay perros. Bueno, hay un cuento justamente, hay un cuento en Llano en Llamas que se llama no oyes ladrar los perros o algo así. No recuerdo bien el nombre, pero justo está en este libro. No oyes ladrar los perros, sí. No oyes ladrar los perros. Bien. Bueno, entonces lo que quería decir es, para la semana que viene no, porque es Semana Santa, ¿no? Claro. Sí. Viernes Santo. La próxima actividad consiste justamente en narrar, escribir algo que tenga dos perspectivas, al menos dos perspectivas, ¿no? Diferentes. Qué difícil, no me digas. Sí, qué difícil. Pero bueno. Es una situación o un relato corto, ¿no? Una cosa corta, una situación narrativa que esté abordada de dos perspectivas diferentes. Pues, el mismo relato cómo iluminar esas dos cosas. Sí, pero no es cambiar el narrador, sino que es a veces eso se usa cuando uno estudia idioma a veces, ¿no? O bueno, no sé si se usa o se usaba. A veces se usaba cambiar los tiempos verbales y cosas así, pero cambiar la persona, ¿no? No solamente cambiar el narrador, sino cambiar la perspectiva, verlo desde otro lugar. Dos miradas de una misma situación sería. Claro, sí. Me haces acordar, no sé si tiene que ver, pero una serie que ahora ni me acuerdo, pero en la que
el mismo hecho lo narraba la protagonista y la mirada de ella era una, de la misma Claro. situación, y después de la otra, era el protagonista, que era varón, en este caso, y la mirada era absolutamente distinta. Nada sencillo de hacer en escritura, ¿no? Pero estoy recordando esto que vos Bueno, planteás. sí, en otro encuentro alguien ponía un ejemplo que era el siguiente. Por ejemplo, un choque, ¿no? Claro. Un siniestro en la calle, un choque del auto A y el del auto B, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo podría No se te ser. escuchó nada, no se escuchó nada. ¿No se escuchó nada? Sí, lo del choque. Sí. O sea, No, decía que. Pero, A ver, Silvia repetilo, por favor. lo va a repetir. No, por ahí lo que entendí, a ver si es. Sí, dale, la mirada. Yo te choco a vos, mi mirada va a ser justificando todo por lo posible, quizás, para decir por qué te choqué. Y la tuya va a ser, me chocaste y me jorobaste la vida, y me complicaste el día, y me jorobaste el auto, y mira todo, bla, 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 ¿no? Y nuestras miradas del mismo hecho van a ser totalmente distintas, seguramente. Sí. Eso, más o menos. Incluso sin ponerle la carga esa de la emotiva interpretación que uno hace, ¿no? Sí. Simplemente ya el hecho de que yo circule por la calle A y a quien choco por la calle B o en dirección contraria ya cambia, ¿no? El punto de vista cambia el modo de mirar los acontecimientos. Bueno, eso puede ser con toda la carga de justificación o lo que sea, o directamente más neutra, pero digamos. Un ejemplo clásico sería una pareja, que siempre verían el lado A y B. Perdóname, pero no entiendo la forma de narrarlo. O sea, ¿qué haces? ¿Dos cuentos diferentes? ¿Hablan dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo es el tema? Por ejemplo. No, bueno, eso ahí está como la astucia de ustedes en cómo lo armen, ¿sí? Pero podría ser, por ejemplo, diálogo, ¿no? Que evalúa de manera diferente un hecho en una situación de separación, porque lo habían puesto recién. Podría ser un diálogo, una discusión. Yo vi esto, vos viste esto. Podría ser una misma situación narrada desde dos, ¿no? ¿Pero quién lo narra? ¿Un tercero o los mismos protagonistas? Puede ser los mismos protagonistas o un tercero. O sea, la perspectiva, la focalización no tiene que ver con una narración en primera. A veces es, acá lo que nosotros, la focalización es, a veces puede ser en tercera, pero siguiendo un personaje, ¿sí? Por ejemplo, es lo que pasa un poco en este cuento. Cuando el narrador está focalizado en uno de los personajes, que es el perseguido. Está siguiendo sus acciones. Entonces después tiene accede a la conciencia del otro, pero no lo vemos en ningún momento. Pues, esto es más complicado. Se me ocurre otra idea, ¿no? Pensando en lo que decís, porque la verdad, para escribir no se me ocurrió, pero un padre o madre con su hija, hijo, frente a un mismo hecho. Ahí sin duda va a haber dos posturas, dos miradas distintas, y puede haber después todos los condimentos que sean, ¿no? Ante la misma situación. Sí. Incluso puede ser un fragmento juxtapuesto a otro, sin ningún tipo de, sin unirse, de articulación. Es decir, nada. No sé, un encuentro de dos personas en un bar. El relato A, cómo llega esa persona, la primera persona, y el relato B, cómo viene la otra persona. Lo que dice, lo que ve del otro. ¿No? Sí. O dos hermanos sobre sus padres. También. ¿no? También. Claro. Estaría bueno. Ya tenemos varios, chicas. Sí, unas cuantas. Sí. Y tenemos 15 días, esa es la ventaja. Hay 15 días. Sí. Yo la verdad no entendí mucho, pero bueno, evidentemente porque no lo leí.
Claro. Pero bueno. Igual pensá en lo del choque del auto, ¿no? Volvamos al ejemplo del choque del auto. Un siniestro. Lo narra un personaje a, pongámosle, A un testigo. Andrés. O un testigo que pasaba por la calle y lo vio. Sí. Lo va a narrar de una manera y uno, por ejemplo, la declaración que uno hace ante la policía, ahora no se hace más en la policía, se hace directamente en el seguro cuando uno tiene un choque, ¿no? Uno tiene que declarar o hacer una descripción de... Y seguramente la que hace uno de los conductores no es igual a la que hace el otro, ¿no? Podría ser dos declaraciones ante denuncias policiales o declaraciones ante el seguro diferentes, ¿no? Por ejemplo. ¿Y quién cuenta esto? No, bueno. Una declaración puede... ¿Quién es el narrador, por ejemplo? Porque acá puede ser, no sé, el inspector que va a verificar el siniestro, suponete. Puede llegar a ser que narra, o sea, que presenta puede ser directamente el testigo o quien da testimonio. Vos no leíste el hombre, pero en el hombre hay, decíamos, el texto está dividido en dos partes. La primera parte cuenta una situación y la segunda parte cuenta es una declaración testimonial de un testigo que presenció los hechos. Entonces los cuenta, como él los vio, como los vivió, ¿no? Entonces, el texto está separado en esa... ¿Sí? Lo que escribamos nosotros no tiene que ser necesariamente, o sea, de ese modo. No, pero es para que te des una idea de cómo podría ser un texto que incluya dos perspectivas. Está bien. O sea, eso es todo, incluir dos perspectivas o además hay otra cosa. Hay una novela de Saer, de Juan José Saer, no sé si lo conocen, un escritor argentino. Yo no. Que se llama Glosa. Saer es también un escritor muy experimental, muy particular. En esta novela Glosa es un recorrido de 21 cuadras, de dos amigos conversando. Está dividido en tres partes, creo que las primeras 7 cuadras, las segundas 7 cuadras y las terceras 7 cuadras. A esos amigos, dos amigos se les suma otro. Y en realidad de lo que hablan es una conversación entre dos personajes. Y después aparece un tercero, o algo así, si bien tal vez estoy recordando mal, pero creo que es más o menos así. Y de lo que hablan es de un asado que pasó la noche anterior o hace unas noches. Están recordando cómo fue ese asado y las cosas que pasaron en ese asado y las cosas que se dijeron. Y cada uno lo recuerda de manera diferente. Y te hago una pregunta. Un personaje corrige al otro, le dice, no, eso no fue así. O sea, hablan, tienen voz en el texto. Claro. No es que uno lo relata y dice, fulanito dijo, pero el otro dijo tal cosa. No. Podría ser también. Podría ser el discurso referido. Hay cosas que se llama discurso directo, no sé si saben. El discurso directo es una inclusión textual de lo que está diciendo alguno. Ay, se fue la voz. No. Sí. ¿Me escuchan? Ahora Acá aparece. Sí. Ahora sí. Acá aparece el discurso directo en un entrecomillado. Cuando habla aquí, si lo dice. Claro, vendría a ser o una comilla o un guión como para darle el espacio. Claro, tal cual. Y otra cosa es el modo indirecto, que es referir un discurso, ¿sí? Sí.
Cuando uno refiere, dice, José dijo que tal cosa, María dijo que, es una forma de incluir que siempre tiene un verbo, en general introductorio, una subordinación, hay, ¿no? Después hay otro modo que se llama el indirecto libre, que es cuando uno no incluye un discurso referido sin marca. Eso aparentemente en la literatura lo inventó Flaubert en Madame Bovary, y por eso le hicieron un juicio, y la estrategia de defensa del abogado fue explicar el discurso, el procedimiento. Dijo, esto que se dice acá, no es Flaubert, ni siquiera es el narrador, es lo que piensa Emma Bovary. Sí, salí. Que es el personaje, el protagonista, que es una mujer adúltera que tiene fantasías inmorales para la época, ¿no? Por eso el juicio por inmoralidad. Por favor. Qué bueno. Pero bueno, No. quiero decir, hay muchas formas de hacerlo. Incluir una perspectiva en un discurso, digamos, ¿no? O unir dos perspectivas diferentes. Ustedes se las ingeniarán o verán cuál es la que les ocurre. No es fácil. No es fácil. Bueno, es como para jugar, ¿no? Un ensayo, claro, ensayamos. Es un juego. A ver si que sale. ¿Cuánto ocupa? No, puede ser renglones, una hoja, no tengo una idea. cosa corta, porque la leemos acá. Ahora vamos a ponernos a leer los trabajos de la semana pasada. Vas a ver que ahora vamos a leer los trabajos de la semana pasada y más o menos una lectura de 5 minutos. Perfecto, sí. Yo los voy a escuchar hasta que la batería se me agote, que ya me queda poco. Perfecto. Bueno. Perfecto. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, ingresé hace un ratito, por eso. Bueno, yo mando los textos por ahí que hay que leer para la semana siguiente. Ah, perfecto. Llegan por WhatsApp. Bárbaro. Bueno, no sé si tienen algún comentario más para hacer de esto. No. Si quieren, pasamos a las lecturas. Sí. Bueno. Yo apago la cámara porque si no se me corta mucho más fácilmente. Sí. Apago la cámara, pero no. No hay problema. ¿Puedo leer? ¿Quién empieza? ¿Empiezo? Sí. Bueno, yo me imaginé cómo termina con una descripción la visita de los regidores del ayuntamiento a la señorita Emily. Venía un diálogo que decía, pero señorita Emilia, vea al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hacía ya casi 10 años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Tobe, exclamó llamando al negro, muestra la salida a estos señores. Ahí viene el pedacito. Y allí fueron nuevamente los regidores del ayuntamiento, encabezados por Tobe, esta vez hacia la salida, desconcertados por la imperativa actitud de la señorita Emilia, que parecía más obesa y más abotagada que nunca, pero que no se daba por enterada de sus supuestas obligaciones para con el fisco, perseguidos por los carbones prensados de su mirada desagradable, sacudiendo de sus ropas el polvo blancuzco que la mujer había levantado al sentarse en el ajado sillón. El tic-tac del reloj que pendía de aquel cinturón se había transformado en preaviso de bomba a punto de estallar. Mientras tanto, el hombre del relato a lápiz enmarcado en oro contemplaba la escena ubicado justo sobre la chimenea y parecía querer salirse de su colgadura como para continuar sobreprotegiendo a la hija
más allá de la muerte y del tiempo. Eso es todo. Bueno, muy bien. ¿Está bien? Sí, Bueno. sí, sí, una descripción final de capítulo. Y fue o sea, busqué una manera de darle cierre con descripción a un capítulo que terminaba en diálogo. Perfecto. Tratando de usar lo que antes estaba escrito, ¿no? Ese fue el recurso, como para no pensar tanto. Yo Diego, también. ¿puedo leer yo? Ah. Porque se me está por cortar, me parece también. sí. ¿Puedo? Bueno, Dale. sí. Bueno, mi párrafo es a continuación de cuando la siguiente generación con ideas más modernas maduró y llegó a ser directora de la ciudad. Bueno, que fue archivada sin más comentarios, la nota. Bueno, ahí empiezo con un párrafito, es corto. Emilia era la viva representación del pasado. El apellido Grison formaba parte de una de las familias más aristocráticas de la ciudad blanca sureña. Era el reflejo de la casa en decadencia que durante su niñez y adolescencia había sido una de las mansiones más lujosas del barrio y que ahora se estaba convirtiendo en la sombra de Emilia. Atrás habían quedado las fiestas fastuosas y las largas tertulias que su padre compartía con lo más rancio del pueblo. Todavía conservaba aquel vestido, Emilia todavía conservaba aquel vestido que usó en su fiesta de 15 años. Ya lucía bastante desteñido. Se diría que el actual blancuzco del vestido no insinuaba el color lavanda intenso de una vez. Tenía un gran escote que dejaba un hombro al descubierto y el otro delicadamente bordado en blanco con aplicaciones de encaje de guipure. La falda era de corte imperial, amplia y con pliegues generosos que llegaban hasta el tobillo. Cuando bailó el vals con su padre, el vestido lucía como un campo de flores de lavanda que se movía con el viento. En una palabra, ese vestido también formaba parte del pasado lujoso y señorial de Emilia. Fue un regalo de su padre que, si bien era un hombre riguroso e inflexible, que hacía temblar a los esclavos con su implacable carácter y su látigo infalible, siempre la colmó de obsequios y muestras de afecto. Sin embargo, esa sobreprotección no fue suficiente impedimento para alejar a cada uno de los pretendientes que se acercaron a Emilia en busca de su amor. Termino ahí. Bien. ¿Esto dónde iría, dijiste? Esto va, en realidad va después de que ella dice que cuando la siguiente generación fueron con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad. Sí. Digamos, al principio es casi, ¿no? El sí, tercer, cuarto párrafo, sí. Más o menos, sí. Sí, bien. Bien. Bueno. Es como, ¿puedo leer? Sí. ¿Quién? Silvia. Silvia, dale. Mira, lo que hice yo fue bien una descripción absolutamente, puramente descripción, y empecé con un renglón que es transcripto, que es cuando se sentaron se levantó una nubecilla de polvo, que es cuando entran los funcionarios a la casa. Bueno, y me voy a poner más a la luz porque no veo nada. Dale. Así que bueno, decime si se escucha. Sí, se escucha. Ok. Cuando se levantaron, se levantó una nubecilla de polvo, que formó algo así como esos anillos redondos que se arman con el humo de un cigarrillo. Esos anillos polvorientos llegaron al cielo raso. El cielo raso, algo amarillento, con manchas difusas, huellas de humedad gastadas por el tiempo y los abandonos. Sobre la chimenea reposaba desafiante un portarretrato dorado con arabescos, en cuyo interior se alzaba, más que presente, un retrato del padre de la señorita Emily,
con su mirada penetrante que parecía que iba a salir de allí. A pasos de los sillones que ocuparon, aparecía la escalera, una escalera empinada, con escalones blancos, anchos y un tanto altos, que llevaban a ese primer piso que no conocerían y que algo de inquietud les proporcionaba. Listo. El primer piso que no conocería, ¿quién? Los funcionarios. Ah, los funcionarios. Okay. Bien. Esto es más o menos en el mismo momento al que se refería a Katy, ¿no? Sí, tal cual. Sin querer. Les generó ahí como una cosa en ese momento. Sí, esa llegada. No, qué sé yo. Yo quiero, pero... Dale, Marta, Dale, sí. dale, Vale. hay tiempo, tenemos Bueno. tiempo, vamos a poder leer todo. Así que... Yo, no sé si lo pensé tanto en insertarlo en el texto, No. pero se puede agregar. Dice así: todos los vecinos pensaban que la señorita Emilia arrastraba en su distancia esa condición de clase que como su padre los hacía mirar por encima de todos. Sin embargo, no era eso lo que le pasaba a Emily. Para esta señorita el tiempo se había detenido, o quizás nunca estuvo relacionada con el tiempo. Ya en vida de su padre, él era el que elegía a los candidatos para casarse. El cuadro lo decía todo. Él adelante con el látigo y ella en segundo plano. Los vecinos esperaban que con la muerte de su padre apareciera alguna humanización por parte de ella. Eso no era posible. Como Tobe, ella no tenía un lugar propio, solo acataban órdenes. En un diálogo mudo con Tobe, ella cavilaba: ¿de qué olor me hablan? Aquí no hay ningún olor. Que hablen con mi padre o con el coronel Sertoris. A mí lo único que me interesa es estar con Homer. Tobe tampoco estaba, solo cumplía órdenes. Cuando ella murió, Tobe desapareció. ¿O nunca existió? Eso. Bien, esto es una cosa no insertable, o insertable, pero... Claro, no sé, yo lo pensé hay en una cosa relación... que me interesa de lo que leyeron hasta ahora, ¿no? Que me parece que habla un poco de la modalidad o el modo de narrar y de armar una historia, ¿no? De generar, entrar en ese mundo que tiene un relato como el de Emily, ¿no? Que es explicativo, ¿no? Faltaba en Los Asesinos, nos faltaba explicación, y para volver sobre lo del narrador omnisciente y tal. Digo, si bien acá no hay un narrador omnisciente, dijimos que es un narrador en primera, ¿no? Un narrador bastante particular, es como testigo, pero también tiene esos momentos de explicación, como entre narrativos y explicativos, y que de alguna manera estas voces que trataban de imitar, que leyeron ustedes, que trataban de imitar el narrador de Faulkner en este texto, reproducían, ¿no? Es como explicar el personaje, además de hacer una descripción del lugar. No te fuera. No te fuera. También explicar el personaje, explicar las motivaciones, incluso esas descripciones tienen una función de alguna manera explicativa. Bueno, uno podría decir toda descripción tiene una función explicativa, por algo está en un texto, ¿no? Pero digo, me parece que los relatos, los relatos, digo, los textos que leyeron hasta ahora van medio por ahí porque el texto va por ahí. Como que en este ejercicio se me ocurre ahora, ¿no? Se puede ver cómo es el procedimiento acá en el texto de Faulkner. Bueno, nada. ¿Pero serían descriptivos también? Bueno, sí.
en todo lo que leyeron hasta acá había descripciones, pero que eran descripciones que estaban en función de explicar el personaje. Ah, por supuesto. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. A eso, por ahí lo hice muy largo y se podía sintetizar así, ¿no? Sí, sí. Y que el texto de Faulkner es un texto en el que se explica mucho más, ¿no? También en los otros textos veíamos que se dejaba ver, ¿no? Claro, sí, acá es bien explicado. Cuyo narrador explica, ¿no? Las causas históricas, las motivaciones, no sé, psicológicas del personaje, etc. Bueno, ¿otro? Yo voy a leer un chiquitito porque no sé Sí, si entendí ahora, bien la tarea, como se y dice. después, bueno, quien quiera empezar. Está bien. Nora, ¿querés leer vos? Lee. Léelo, sí. No importa el orden. Bueno, gracias, porque es muy cortitito. Bueno, dale. Bueno, Emily, según el autor, era una persona que, a pesar de ser de una sociedad media alta, era falta de cariño y amor familiar. Por eso es que quiso perpetuar el amor, quizá amando al muerto. Nada más. Está muy bien. Esto no es para incluir en nada, ¿no? Es como o sería un final. Sí, es como el final, porque como cuando entraron los hombres, se encontraron con esa persona muerta, Sí, entonces sí. yo pensé eso. Perfecto. No sé si está bien. Sí, no hay nada que esté mal, pero digo, es también lo explicativo, ¿no? Tenemos eso que yo comentaba recién. Sí, porque yo pensé que era eso lo que tenía que Sí, escribir. no había, la consigna era amplia. Está perfecto. Nora. Bueno, yo lo pensé como final, bueno, como si después del final. Había sido criado de los Grierson desde que podía recordar. En la juventud soñaba con huir, pero nunca se había decidido a abandonar el que siempre había sido su mundo. Eligió la sumisión y la seguridad. Cuando el patrón murió, volvió la misma inquietud, pero nuevamente renunció a los riesgos de ser libre. Ya era demasiado viejo y su responsabilidad era cuidar de la señorita Emily. Poco tiempo después, el viejo negro controlaba la antigua mansión hasta los mínimos resquicios, pues la señorita Emily parecía poco confiable. Igualmente sabía interpretar sus gestos y retirarse en silencio a su área de trabajo, alejada de los elegantes salones y los aún lujosos dormitorios principales. Su lugar era la cocina, espaciosa y bien iluminada, la despensa, umbrosa y algo desprovista, y el parque que circundaba la casa, único espacio donde el criado había podido decidir. El jardín había lucido otrora prolijos canteros, enredaderas copiosas que orlaban los grises muros y una gran variedad de multicolores plantas, pero con los años había caído en lento abandono. Los rosales habían sido la pasión del servicial negro, quien siempre tuvo una rosa para la señorita Emily. Pronto habían llegado nuevas preocupaciones, como ese burdo pretendiente que la había encandilado, un intruso engreído, de mirada turbia, gestos bruscos, sonrisa desdeñosa y lenguaje empobrecido que no estaba a la altura de una Grierson. Era una hierba mala que alguien debía arrancar de raíz. Por eso inventó la historia de las ratas. Soportó estoicamente el escándalo humillante y los amenazantes reproches de su patrona, y hasta ostentó como prueba un animalejo cazado en las afueras. La señorita Emily consiguió pronto el veneno, y el criado supo cómo disponer del mismo, gradual pero inexorablemente. No había previsto que su ama enloqueciera aún más y se apegara tanto al cadáver, pero eso definitivamente lo había beneficiado.
y fue pasajero, igual que el nauseabundo olor. Al tiempo, ella aceptó clausurar la puerta del cuarto del piso superior y pudieron retornar a una vida tranquila, rutinaria, casi normal. Cuando ella ya no estuvo, la mejor opción fue abandonar el pueblo. La libertad le llegaba tarde y con demasiada tristeza. Se había encaminado hacia la estación, orgulloso al menos de haber dejado el último pisollo sobre las flores que cubrían el cuerpo de la última parte no se escuchó. Ahora, se había encaminado, sí, se había encaminado hacia la estación, orgulloso al menos de haber dejado el último pimpollo sobre las flores que cubrían el cuerpo de la señorita Emily. Bien. Es otra historia, ¿no? La cambia. ¡Qué lindo! Muy bueno. Toda una historia completa. Le cambié la perspectiva. Claro. La asesina era... Yo me había quedado con que el título, Una rosa para Emily, no quedaba en el cuento. Y de ahí me surgió esta historia. Bien. Faltaba como algo más de decir sobre el personaje, ¿no? Del criado. Sí. ¿Eh? Está bien. ¿Puedo leer? Sí. Bueno, yo lo ubiqué, la escena la ubiqué en el momento en que la pareja sale a pasear los domingos o en un coche o en un par de caballos alquilados. Es muy cortito lo que dice. La señorita Emilia montaba a la amazona, porque en la tradición occidental no les estaba permitido a las mujeres montar a horcajadas. La única manera era estar sentada perpendicularmente a la marcha del caballo, con las dos piernas hacia el lado izquierdo del lomo. De manera que gracias a una buena disposición y a las riendas tomadas, la amazona ganara en gracia y solidez al poder dirigir los movimientos del animal. Por otra parte, las largas faldas del austero vestido de la señorita Emilia habrían dificultado la marcha si ella no se hubiera ocupado continuamente de alzarlas con femenina discreción. Detrás, a la manera de un sirviente o un guardaespaldas, marchaba Homer Barron, ensimismado en su mundo de cálculos y conveniencia. La hora del atardecer y las blancas crines de los vallos, agitadas por la brisa, parecían dar a la escena un halo de irrealidad y de misterio que subyugaba a todos y despertaba conjeturas y secreteos. ¿Ahí? Fin. Se cortó. ¿Se cortó? Totalmente. ¿No me cortó? escucharon? ¿No me escucharon? Sí. ¿Termina con secreteos ahí? Sí, termina en secreteos. Ah, está bien. Pensé que se me había cortado, por eso. No sabía si se me había cortado. Bien, otra Muy original. Muy lindo, muy lindo. Descripción de cómo montar. Interesante. Estuve averiguando primero. Estuviste averiguando, ¿no? Sí, Claro, me pareció. Claro. Bien. A ver, María Cristina querías, ¿no? ¿Leer? Sí, yo agregué un párrafo al final refiriéndome al negro, porque siempre permaneció en la casa, siempre trabajó, siempre fue el sirviente y siempre fue dejado en último lugar. Entonces yo lo pongo al final de todo el cuento. El negro se fue de la casa para no involucrar a la señorita Emily en la muerte del señor Homer, ni a él como cómplice o encubridor. Vivió varios años en una población cercana
en la casa donde trabajaba su hermano. Se mantuvo siempre triste, callado, como cargando una culpa. Antes de morir le contó a su hermano lo sucedido en la casa Grierson. La señorita Emily sufrió mucho por la muerte de su padre. Como siempre le espantó a todos los pretendientes, quedó sola, se deprimió mucho. No toleraba la enfermedad, la soledad, se enfermó de tristeza. 2 años después comenzó la primavera, abrió las ventanas, se cortó el cabello, cambió su forma de vestir, parecía más joven que sus 30 años. Se enamoró de la persona equivocada. Homer Barron la trataba mal, le pegaba cuando se emborrachaba. Ella se ilusionó con un casamiento, pero él quería seguir soltero. Cada día la trataba peor. Un día me dijo que ella solucionaría el problema agregándole arsénico a la cena de él. Me pidió que preparara una comida muy condimentada. Ella la rechazaría por muy picante y comería frutas. Cuando él falleció, la ayudé a acomodar el cuerpo y a clausurar y cerrar herméticamente el cuarto por el olor. La gente pensó que el olor era por las ratas muertas. Cuando pasó el olor, comenzó a subir al cuarto superior. Ya no se sentía sola. Él estaba durmiendo. Los siguientes años hasta su muerte se fue apartando de la realidad, descuidando su apariencia. Listo. Bueno. Bien. La síntesis que hace puesta en la boca de un personaje, ¿no? Claro, él guardó todo ese secreto para no inculparla de lo que había sucedido y para no sentirse el cómplice. Y contó lo que había vivido. Lógico. Muy lindo. ¿Otro? Leo. Sí, sí. Marta, dale. Si quieres leer. ¿Leo? Sí. Bueno, se los mando. ¿Nos mandás a WhatsApp esto? Los mando al WhatsApp. Para seguirlo. ¿Lo tienen? A ver. Sí, llegó. ¿Llegó? Sí. Bueno. Cerrado por evasión. Y así murió. Cayó enferma en su casa, donde los fracasos sin tregua parecían dispuestos a fortalecerla hasta convertirla en inmortal. Ni bien el negro pisó los umbrales de la funeraria, la mitad del pueblo se comunicó con la otra mitad, y en minutos se desató el alumbramiento de la farsa. De pronto, todos querían y admiraban a la insigne señorita Grierson, y, dejando en el pasado sus charcos de calumnias, se aprestaban a despedirla como a la célebre dama que había enaltecido desde su magna residencia el honor y la moral de la ciudad. Nadie advirtió sus alteraciones. Emily no permitió que vieran su nueva delgadez, ni que adivinaran el delirio que la condujo al apocalipsis de su autosuficiencia. Solo ella era consciente de su deterioro, y esa conciencia surgía después de los desvaríos, que no sabía cómo anticipar. No podía, por ejemplo, evitar las vulgares apariciones de su padre, o verlo levantar el látigo y apuntar a cada galanteador por el que ella, en la mayoría de los casos, hubiera cedido su castidad. Lo más dramático era cuando se le presentaba a su madre, que se veía más joven que la hija, siempre pálida, frágil y con vestidos cerrados hasta el cuello para disimular su escualidez. El alcalde, que era el hijo del anterior alcalde,
porque en Jefferson los cargos parecían ser congénitos o hereditarios, convocó a todos los actores imprescindibles para el aristocrático entierro que le daría a la última de los Grierson. Los recibió con cara lúgubre, sentado en su escritorio y bosquejando una especie de plano. Estableció, entre otros detalles, que desde la estatua de Todos los Santos partiría un cortejo vecinal, dispuesto por jerarquías, tras un fastuoso carro fúnebre. Llegaría hasta la necrópolis y desde la puerta principal hasta la tumba sería acompañado por un tambor y trompetas triunfales. Al maestro de la orquesta le ordenó preparar la música para el funeral de la reina Mary, de Henry Purcell. Un compositor barroco y anglicano será del agrado de los ilustres, vivos y muertos, reunidos en el cementerio, le dijo al director. Perfecta selección, señor alcalde. La señorita Grierson era una reina y como a tal se la escoltará, prometió el maestro, y todos aplaudieron. Esa noche Emily tembló de fiebre. Estaba en la cama con su muñeca rosada. Su mamá le mojaba paños para la frente y los sacudía al aire para refrescarlos. La señora Grierson era leve y enfermiza, pero sacaba fuerzas increíbles para acariciarla y dormirla en sus flacos brazos. Al amanecer, el negro entró al cuarto con paso arrastrado y un desayuno. Emily no comió ni abrió los ojos. Su dolor de niña se había muerto de sufrimiento, pero algo de lo sepulto renacía y recordó a su mamá. Cruzó las manos y se quedó quieta. Había gente extraña que murmuraba a su alrededor. Ella no creía en el purgatorio. ¿Arriba o abajo?, pensó. Su madre emergió desde el montón, le adornó el pelo con una rosa y se la llevó de la mano. Chocaron contra una procesión y llegaron hasta una puerta con rejas de hierro y adornos oxidados. Entonces su madre, que lucía madura pero radiante, empezó a volar y la arrastró. Sonaban trompetas de Purcell mientras subían por escalones de aire. La señora Grierson se detuvo en uno y esperó que el hombre, de sombrero alzado y un cigarro entre los dientes, se parara frente a Emily, que tenía 30 y pocos años y lloraba. Puso la mano de la chica entre las de Homer y los bendijo. El eco del beso ensordeció a la multitud que miraba desde abajo, donde de inmediato se largó a llover. El yanqui las abrazó sin látigo y se perdieron en el arriba del chaparrón. El negro, de vigilia en el camposanto desde el día anterior, vio con felicidad que el aguacero destruía el cuadro a lápiz del viejo y que las primas de Alabama lo hacían desaparecer. El coronel Sartoris, hijo, apartó al alcalde de la fosa embarrada. Nos estafaron, dijo enfurecido. En la casa de los Grierson hay otro muerto. ¿Otro muerto? ¡Qué horror, Sartoris! ¡Qué horror! ¡Qué error, alcalde! ¡Qué error! Lo que van a decir en Jefferson cuando sepan que durante 40 años le perdonamos los impuestos a los dos. ¡Ah, qué bien! Por acá hay un cambio de género. Muy bueno. Buenísimo. Hay un cambio de género. Emocionante.
De repente se va a la fantasía, ¿no? Y después el humor. Bien, muy bien. Muy bueno. Lo tuve que cambiar porque... No se puede quejar Diego de la producción de sus alumnas. No, la verdad que no. Había escrito algo parecidísimo a lo de María Cristina, y menos mal que ella lo subió y yo lo leí anoche, y lo tuve que corregir, porque lo mío también se refería a la violencia de género, a que el negro era el que lo había matado, bueno, y había un montón de cosas re parecidas, así que bueno, de la mitad para abajo lo cambié anoche. Bueno, igual muy ocurrente. Y por suerte te volvió la luz y pudiste estar. Ay, sí, a las 6. Bueno, viste, tenías que estar. Sí, estuve esperando con todo preparado y enchufado. Así que no, lo que lamento muchísimo haberme perdido lo de Rulfo, supongo que lo han hecho hoy. Sí. Bueno, sí, después leí lo el podés ver cuento porque se graba. Sí, leí el cuento y me pareció una obra de arquitectura o de una ingeniería escritural impresionante. Así que bueno. Bueno, estos encuentros se graban, entonces después se pueden ver. No sé cómo hacen para verlos, pero veo que dice recording acá. La que sabe, que no sé si está Ludmila. Ah, sí está. Bueno, sí, habitualmente lo sube después, en este caso Ludmila, los ayudantes y ayudantas lo suben acá en los grupos, así que... Parece un bodrio volver a verlo, pero... Es como por YouTube, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, ¿queda alguien para leer o no? ¿O ya estamos? Ya estamos. ¿Ya estamos? Yolanda. ¿Nadie más? Yolanda, falta. Bueno, entonces, nada. Bueno, no sé, como conclusión, no tengo, que no voy a decir nada como conclusión. No, bueno, me parecieron como todos, lo que dije un poco en el medio, ¿no? Para que más o menos respetaron esa idea de imitar, o tratar de imitar al narrador, ¿no? El modo de... digamos, el estilo, más que el modo. Y se capturó algo o se captó, mejor dicho, algo del modo del narrador. En esta cuestión explicativa que tiene. Bueno, después el último de Nora fue por otro lado. Con ese momento de esta especie de viaje al más allá, que aparecía en el texto, muy interesante. Y bueno, nada, estuvieron muy buenos. Profe, yo hice uno muy cortito como para el final. Sí, bueno, y léelo, ¿por qué no lo leíste? Ahí se le pido. Bueno. El fiel sirviente ayuda a Emily a librarse de tal esclavitud de su pretendiente. La gente intrigada intenta ingresar por las ventanas en los inmensos muros y no logran nada. Solo ver unas cortinas y unos cuadros antiguos, tan solos. No, aquí no hay nada. Serán solamente sus ratas muertas en el jardín, decían, y golpeaban los muros. Los años habían logrado que al negro sirviente sus cabellos grises, y Emily ya no estaba. Ahí como que no sé cómo lo terminé. Que al negro se le hicieron sus cabellos. Me parece un verso.
Parece en verso, por ahí como lo leíste, ¿no? Pero parece como en verso. Pero cortito, profe, Sí, sí. porque, no sé, era enganchar y enganchar. Está muy bien. Bueno, entonces... ¿Qué leemos la próxima? ¿Qué tema tenemos? De Agustina, ¿quién había acá? Yo, Irma. ¿Pero leyeron? Yo, pero estuve muy poquito, un mes. Ah, bueno. Entonces vamos a leer un cuento de Flannery O'Connor que se llama Un hombre bueno es difícil de encontrar. Si lo conocen, bueno, lo No, releemos. yo no lo conozco. Y lo discutimos. No, yo tampoco. Es un cuento de más o menos de esta época, de la época contemporáneo al texto, bueno, un poco posterior, más de los 40. También transcurre en el sur de Estados Unidos, pero va por otro lado. Así que leemos eso y bueno, la actividad ya se las dije, ¿no? Sí. Así que dentro de 15 días, recuerden, ¿no? Así es. La actividad, les voy a pedir por favor que me la pasen. Ah, sí, la actividad, bueno, sí, te la pasan después seguramente por el WhatsApp, que está muy activo. Gracias. Pero bueno, tiene que ver con lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir algo más. No nos despedimos. Muy lindo. Muy linda las invitaciones. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Tienen 15 días para el trabajo, así que traigan algo. Traten de traer algo si pueden. No hay excusa. Tenemos más tiempo. Bueno. Bueno. Nos vemos. Chao. Buen Chao a fin de- todas y todos. Chao. Gracias, disculpen Buen fin el de retraso. semana. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.